pasa. Todo pasa. Aire. Otro diálogo sin auriculares mano a mano con Agustín Pichot. Fichín. ¿Cómo estamos? Bien. Vos sabés que vengo pensando por dónde arranco un recorrido tan sinuoso. Tan ¿Te puedo ayudar? sinuoso. Sí, va. Tiene de todo, me parece que sí. Casi que estoy para preguntarte quién sos. Agustín. Es difícil, ¿no? Definirse. No te define el trabajo igualmente. Pero un poco tu recorrido habla de quién sos. ¿Es fácil definirte o clavarte una etiqueta que de algún modo resuma quién sos? No, sí, sin caretearlo, sin olvidarte de, digamos, de lo que hiciste, oyendo esa parte, en un momento, me gusta decir que fui un ex deportista primero. Esa sí es la que más orgullo me da. Claro. Sacando mi vida de padre y de familia, ¿no? Al margen de eso, que es lo más importante, si vas a la trayectoria o por lo que estamos por ahí acá sentados, tiene más que ver con haber sido un ex deportista. Y después de ahí, mucha curiosidad. Mucha curiosidad y haber elegido muchos caminos distintos. A muchos ex deportistas se definen desde ahí, te diría, no quiero poner un porcentaje, pero una gran mayoría viven toda su vida habiendo sido deportista y siendo ex deportista. Digamos. Pasa más con el fútbol por ahí. Es un ex jugador, sos ex jugador toda la vida. No sé, el Pato Filiol o Bianchi, el que siguió ligado al deporte. Pero es como si quisieras dejarlo atrás, me parece un poco. Sí. El rugby. Mirá que jugaste mundial, hiciste cosas grosas. Por un lado está buenísimo, ¿no? Para mí fue lo más lindo que viví a nivel, digamos, personal. Fue el sueño que tuve de muy chico y es lo que quería hacer. Lo más lindo fue el Mundial de Francia, ese fue como Y fue el pico. Ahí me retiré, es como que ahí se dieron un montón de cosas que a mí me llenaron como persona. Y no tenía que ver con llegar tercero. El éxito deportivo claramente es una muestra de... El éxito deportivo es clave también para cristalizar todo lo otro. Exactamente, pero el camino fue muy, muy lindo, digamos, desde que arranqué jugando en el Casi hasta haber jugado en Europa o haber terminado un mundial en Francia y haber generado, creo que como generación se generó algo distinto que hoy está tal vez muy bastardeado el tema del rugby, pero en su momento creo que volvimos a hacer, yo siento que en ese momento volvimos a acercar a la gente, o la acercamos, ¿no? Y eso estuvo buenísimo, porque vos salías a la calle y la gente veía que el rugby no era lo que tal vez parecía súper elitista, sino que era, la gente lo veía cercano, la gente te hablaba, los taxistas te hablaban de cómo vieron el partido contra Irlanda en el 99. Impresionante, lo vi parado, Por los eso, últimos 10 minutos aguantando. Eso que pasa que... Tremendo. Bueno, pero vos entre todo te gusta el deporte, pero hay personas que nunca lo habían visto y decían, no, ese deporte... Claro. Todo eso se terminó coronando, si querés, en París en el 2007. Y la verdad que fue espectacular. Pero fue hasta ahí. Yo lo que digo es que hasta ese momento yo tenía ese placer, esa adrenalina de salir a la cancha con 80.000 personas en ese partido en el Parc des Princes. Y después no lo tenés más. Hay un vacío muy grande para el ex deportista. Muy, muy grande. Es como que hay una hoja en blanco, siempre digo, cuando los chicos me preguntan, que la hoja en blanco lo tienen los ex deportistas también y te haya ido fantásticamente bien o mal. ¿En qué momento sentís eso de darte cuenta que ese fue un pico? Digo, hablaba por ahí con Gastón Gaudio que ganar Roland Garros muy claramente es como, esto yo no sé si voy a estar en esta frecuencia. Digo, antes del partido sabés lo que te estás jugando, cuando termina te das cuenta, 80 lucas, lo que conseguimos, lo que fue, ¿cuál es el momento? O un año después te cae la ficha. A mí me cayó apenas terminó el partido, pero porque yo me estaba retirando. Es como que, viste, no sé, me senté con la camiseta, me la saqué y me largué a llorar instantáneamente. Es como que, viste, decís, bueno, ya está. Y fue la última vez que usé la camiseta de los Pumas. Ese momento, por un montón de cosas, porque ya tenía 35 años o porque ya había jugado 4 mundiales, es como que no había más cuerda y no tenía más energía, no tenía más amor. Tenía mucho amor que sentía, pero no podía darlo, digamos. No podía seguir jugando ya. Sí, hasta acá. Ya está ahí. Ahí me di cuenta muy rápidamente que no iba más. Y ahí me di cuenta que lo que habíamos logrado era increíble. Después,
creo que la gente te lo valida, ¿no? La gente, cuando vos te das cuenta, porque vos vivís en un mundial y vivís en un como una burbuja, ahora que está de moda la burbuja. Sí. Nos acostumbramos a vivir en burbujas. Antes, los que íbamos concentrados la conocíamos nada más. Claro. Hay muy poca gente que entendía lo que era una burbuja. Ahora la gente sabe. Bueno, vos imaginate los que hayan estado en burbuja, que vivís así durante una burbuja permanente digamos, de alto rendimiento, de presión durante 6 semanas. Y de golpe, digamos, pasa todo y bueno, ves, algunos muestras, vienen parientes, amigos, pero es como que vivís, no estás tan afuera. No había tantas redes sociales en ese momento. Y de golpe salís o venís, llegamos acá a Argentina y... que es difícil, ¿no? El lidiar con eso también. Que el reconocimiento, la popularidad. El exitismo, si querés, es Sí, bueno y sí, malo. claro. En un momento está buenísimo porque decís, che, me conocen, o qué bueno, mirá lo que hicimos. No, que digan cosas lindas de vos parece no tener contra. Exactamente, Hay un pero... momento que uno se acostumbra a que exageren, Exactamente. que te elogien Y todo cosas te que parece bien. no hiciste. Y todo te parece, sos gracioso, contás buenos chistes, siempre. Y después, eso después es como que se hace, hasta se te hace dependiente, ¿no? Después te falta. Entonces después ¿Cómo? ¿No caes- contaba buenos chistes? ¿Cómo no era el invitado perfecto? Y después no tenés, lo que digo siempre, que el otro día lo escuchaba a Román hablar y decía, ¿no? Qué difícil. Y le mandé un ¿Públicamente mensaje. o personal? No, Porque sé que son amigos. No, le escribí y le dije, siempre el apoyo obviamente como amigo, que siempre las malas, no creo que las malas son importantes, pero le decía, qué difícil no tener la cancha, ¿no? Y ahí contestaba él. Todos contestábamos, los que somos deportistas, Sí, claro. es como vos te acostumbras a que, bueno, faltan, 90 minutos en el rugby 80, acá, ¿Pero lo pensabas así? sí. Antes de un partido, digamos, la mirada, Sí, la sí, vena, la sangre sí. asesina de... Sí. Hoy voy a Claro. contestar acá. O como la otra vez hablaba Sí. con Poncinibio, ¿viste? Sí. El que lucha, que volvió de una lesión, perdió, y el primer round de la pelea que tenía que ganar lo venía perdiendo. Me dice, la cara que me debe haber visto el otro, que te voy a matar, o sea. Y en la cancha es responder, hoy la voy a romper. Es que hay como una especie de, digamos, que creo que lo que hace a un gran deportista, esa ambición de lograr todo en ese momento preciso de tiempo, en la arena, en ese momento, de brillar en ese momento y llevar la motivación que vos puedas llevar. En el caso de tenés una pelea con un dirigente, la respondes ahí. Tenés alguna duda de tu puesto, lo tenés ahí. Estás mal en tu familia porque, no sé, tenés quilombo, por lo que sea en lo respondes ahí. Es como que se pone un montón. ¿Y qué te sobre dijo eso. Román? Le pusiste, te falta la cancha. No, me agradeció, él me agradeció. Yo lo quiero mucho. ¿Por conmigo, porque yo me fui una vez. ¿Cómo se hace que es un tipo que se ve que es muy especial, pero es muy personal y muy indescifrable para el que no tiene llegada? Mirá, una persona que, te lo digo en un acto simple. Yo tenía una lesión innombrable en los aductores. Le decimos innombrable porque es la peor lesión del mundo. Y no me curaba. Jorge Bombicino me dice, Juan Pisori me dice, mirá, estoy en Villarreal, hay unos pibes que están, son mis fisios que están acá, que nos curan a mí, a Román. Benita, yo estaba desesperado, no conseguía que nadie me. ¿Y era Bombi me cure. con el hijo? Y era Ricky y Jorge. Ricky Canfolenelli y Jorge Bombicino, que estaban atendiendo un hotel en Villarreal, que no hay nada. Yo me tomo un avión desesperado. Al segundo día de estar en el hotel, viene Román y me dice, vamos a casa, lo que necesites. Yo lo conocía de una fiesta de los Olimpia de Clarín, Sí. no sé, en el año 90 y no sé cuánto. Esos gestos de estar en la casa, de matear con él, esos son los gestos que para mí, y no era por Román, a mí, digamos, no es que iba a ser fanático. No, está bien, tiré no la te camiseta. embelezabas. Vos eras un deportista también. Y la verdad que esos gestos, y ahí nos hicimos amigos, ¿no? Y por eso, cuando él crea o yo crea que tenemos algún tema que charlar, lo hablamos. Sos un rugbyer raro. No sé. ¿Vos decís? ¿Vos qué decís? No sé, yo qué sé. No, fuiste dirigente. Sí. Te llevaba bien con Riquelme, con Maradona. Digo, y es un juego de Con Verón. contrastes, ¿eh? Con Verón. Con Verón. Menos polémico por ahí, o no sé.
Todos tienen sus detractores. Digo, hablabas antes del rugby como elite, los lugares comunes en los que cae el rugby, ¿no? De deporte de elite. Sí. La cuota de machismo, hoy con tanta fuerza feminista, con las mujeres tan empoderadas, la parte machista contrasta entre esos supuestos valores superiores en los que se pone muchas veces el rugby contra el patoterismo y la otra parte que, digo, no es todo o nada, pero el juego de contrastes está hecho. Y vos estás en el medio, fuiste dirigente, sos un bicho diferente. Sí. A ver, lo de dirigente lo sentí y ahora no lo soy más. Lo sentí por una necesidad de que yo no me podía hacer el boludo. O sea, si yo Pero venía... casi parecías arrepentido de haber pasado por ahí. No sé si... No. ¿No te trajo más malas que buenas? Sí, sin ni hablar. No sé, los juegos... Hay cosas que están buenísimas. Pero sí me trajo un montón de cosas que no digamos, que después decís... ¿No fue positivo el Rugby Championship, el sí, Tri Nation, toda esa parte? Sí, pero el desgaste... ¿No es espectacular lo que Sí, pasó? pero el desgaste personal fue muy grande. O sea, saliste, ya no, digamos, vas al barro, en esa parte dirigencial. Porque empiezan a ver que haces negocios, que se empieza a ver tú una parte folclórica del rugby que también tiene que ver con eso de apuntar con el dedo y que yo siempre estuve en contra, ¿no? De enseguida hay como yo digo, digamos, la mediocridad de la Super Pullman, ¿no? Que, digamos, de un lugar apuntar siempre al que hace y ser muy crítico. Que yo no digo que no esté bien hacer las críticas, pero creo que hay que tener mucho respeto. Y cuando vos te pones en una posición superior de tengo el mejor deporte, tengo los mejores valores, etcétera, etcétera, después el boomerang vuelve. Y creo que a mí parte de esa coyuntura me golpeó mucho. Pero yo tenía que hacerlo, era como que un orden debido que tenía que hacerlo porque yo no podía hacerme el boludo de que se había discutido y había peleado porque los Pumas cuando jugaba, de que teníamos que jugar el Rugby Championship, teníamos que jugar un juego olímpico. Hay que competir con los mejores para ser mejores. Entonces yo no podía, cuando me tocó a mí y tenía la fuerza y el poder para hacerlo, yo no me podía hacer el boludo. Entonces es como que lo sentí que lo tenía que hacer. Y lo hice muy, la verdad que con mucha pasión y mucha intensidad. ¿Tenés que ver con que el rugby sea olímpico de nuevo? No, por eso, Todo. hay cosas buenísimas. Te levantás a los verlo. chicos lo veo hoy, una emoción increíble, me da mucha emoción. Peleaste Entonces, para que pase. por eso, y lo mismo cuando juegan la Rugby Championship, lo mismo cuando llegaron a la final del Super Rugby, está bueno para ellos. O sea, me parece espectacular para los jugadores. Y que de hecho un dirigente tiene que dirigir para los jugadores. Terminó, ya está, me dediqué a otra cosa. Pero en el camino fue... Hoy entreno en la menor 18 del CASI y me da mucho placer, ¿entendés? Hay cosas que uno ¿Estás está dirigiendo para a los menores de 18 del CASI? Sí. Uno está para los jugadores. Tu vida tiene 30 horas. Tiene muchas horas, sí. No se puede creer. Escúchame, esta idea de nuestros valores y de cierta superioridad, Sí. ¿de dónde sale? Me la pongo yo, si querés, aunque no lo sienta tan así. ¿Por qué esa sensación de sentirse como se dio una nuestros mezcla. valores son mejores que los del resto? Sí, se dio una mezcla que creo que desde el discurso está mal implementado. Yo creo que no se da así. De hecho, yo, digamos, no creo que ni yo ni mis amigos nos sentimos así, por lo menos la 74 del CASI, que son mis amigos y muchas camadas que conozco. Y te diría que la mayor cantidad del rugby no lo siente así. Ahora, la percepción que hay, lo hemos visto después lo de Fernando, que no es solamente lo de Fernando, viene con un mar de fondo mucho más grande. Lo de Villa Gesell, digamos. Claro, exactamente. O sea, eso es como que saca un montón de cosas que pasaron. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no es un hecho aislado. No, el pero más por trágico. eso. Pero porque, bueno, es cultural. Creo que el rugby, y yo lo dije en una nota y también tuve muchas críticas sobre eso, de mi mundo. Es como que habíamos naturalizado algunas cosas que no estaban bien. Cuando vos naturalizás cosas, como vos vas por sentado que ponerte en pedo y cagarte a trompadas todos los fines de semana está bien, o nadie te dice nada, o no te marca los límites cuando sos chico, te parece que está bien. Entonces, si te agarras a piña, si en el Q, cuando nos cagamos a piña nosotros, con Palmer agitando y nosotros cagándonos a piña, imagínate, yo mido 1,70 m y pico, imagínate el que menos se agarra a piña, pero... Igual debes tener buenos aliados. Claro, Te va con un par de pilares cerca. Pero no era solamente... había un montón de gente, y no rugbyers, era pelea, o sea, la que Sí, hay gente que le gusta pelear también. O sea, hay gente pero que el pelea. rugby está siempre, hay un grupito, y aparte, esa es la diferencia para mí, son un grupito. Sí, pero eso tiene que ver más
de la parte buena del rugby. Sí, sí, la hermandad, se defienden, todo. Ahora tiene esta pero parte cuando te agarran negativa. entre seis, ¿viste? Bueno, ese es el problema. Ahí está lo que no está bien. Entonces, cuando vos naturalizás por ahí que está bien ir en patota y ir en patota para lo bueno está buenísimo, ir en patota para lo malo es igualmente proporcional a que esté mal. En este caso, asesino, ¿viste? Y Ese es hablar el con límite. este caso. Entonces, pero te vuelvo a decir, y te lo digo yo, estuve 1000 agarradas, o sea, no me la pongo yo, como si vos me la... Estuve en 1000 Sí, vos lo cagadas llamaste a los piña. padres de Fernando para pedirle disculpas. Sí. Estuve no en le hiciste 1000. nada. Pero estuve en 1000, Matías, estuvimos en 1000. No me puedo hacer el boludo, ¿entendés? Estuvimos en peleas. ¿Te haces cargo de la parte mala del rugby vos 100%. como símbolo de los Pumas? 100%, o no sé? 100%. ¿Por qué sentís que tenés que hacerte cargo? Porque vos? sí, porque si no, tenés que hacer cargo. Porque durante muchos años, como decís vos, todo lo bueno de la imagen o fuimos referentes o lo que sea, que no, en esta no tengo nada que ver, no, son estos pobres pibes o estos buenos pibes o estos hijos de puta, no, yo me manejo así. Yo digo, ¿qué responsabilidad tuvimos nosotros, digo, como educadores o dirigentes, para no... Es que vos no promoviste tampoco esa parte, pero bueno, tampoco te opusiste en su momento, era parte Claro, de todo no sé. que nadie cuestionaba. Exactamente. Ahora, de nuevo, es como preguntarte si en algún momento y de la historia vos fuiste cómplice o no de algo que pasó malo, ¿no? Y no me llevo a los 70 ni a otros momentos de la historia Sí, está bien. de otros lugares del mundo. Pero Pero si bueno, tu silencio es una ayudó. duda, ¿entendés? Y decís, y si yo me hubiese puesto cuando era más chico y me hubiese sentado en la mesa y che, muchachos, no nos cagamos a piña, hubiese contribuido a que no pase, no Pero lo vos sé. también fuiste víctima, digamos. Contaste también episodio de violencia, que te raparon, Sí. que te mordió el culo y un par de anécdotas más que pueden quedar graciosas en algún momento, pero que naturalizan un grado de violencia que está dentro. Exacto. O sea, fuiste víctima. Sí, fui víctima y también fui cómplice muchas veces de que se corte el pelo. O sea. También estuviste del otro lado. Claro, entonces no me puedo hacer el boludo. Y pará, y hay que descontracturar. Me parece que está bueno marcar qué cosas. A veces en esto, por eso los valores son tan intangibles, hablar de valores. Como decís, ¿quién es dueño de los valores? El rugby, el boxeo, el deporte, la música, no. La sociedad hace a los valores. No. Por eso cuando se estigmatiza, en su momento eran todos los rockeros son todos unos faloperos, ahora todos los rugbyers son patoteros. No me gustaba ni en su momento esa estigmatización de ningún tipo. Me parece que habla muy mal como sociedad de poner preconceptos en grupos o en personas. Me parece que uno es persona como un individuo hacia la sociedad. Me parece que de ahí empieza la discusión. ¿Cómo somos como sociedad? Si no empezás, entonces una barra brava se caga a trompadas y nadie dice nada, pero si los rugbyers se cagan a palos en un boliche, todos dicen todo. ¿Y cuáles son los valores? Los que vos defendés, los míos que vos considerás más importantes. Para mí, lo principal... Porque se habla de valores, pero nunca se habla de cuáles. Para mí es el respeto. El principal es el respeto para uno mismo, para el otro. Para mí si yo me hago mal a mí mismo, es un problema de uno. Ya empezás por uno mismo. Y después si hago mal a vos o a él, entras en un quilombo grande. O sea, ¿por qué te hago mal? Ya entras con un problema de sociedad donde la sociedad va a ser negativa, donde vamos a estar todo el día peleando, donde va a haber una grieta todo el tiempo, donde vamos a estar incómodos y a la vez no vivimos bien. Pues si te pones a pensar, nos pasamos peleando. En el país nos pasamos peleando. Todo el tiempo, hace 1000 Y años. vos decís, ¿vos de qué lado? ¿De qué Yo lado no estás? estoy de ningún lado. Te discuto, tengo amigos La de... sociedad te empuja todo el tiempo a que... Yo no estoy de ninguna... Y a vos te... sos un tibio. Claro. No estás en ningún lado. Por eso sos un yo tibio. soy el pibe menos tibio del mundo y vos creo que también. Ahora, haces es increíble. Y No, yo, te empujan, y no me empujan meto en para la un lado. política, pero yo a opinar ahora, no sé. Qué bueno la vacuna. Mañana pongo que está buenísimo el plan de vacunación. Me putean todo. Grieta. Me empiezan a putear, no. Pero vos te metiste en la política. En algún momento, con Das Neves hicieron algo. Sí. Y ahí también. Me Por ahí el cagaron- aprendizaje fue... me cagaron Siento a que en palo, todos lados te boludo. cagaron a palo, parece. Pero ¿por qué? Yo creo que es un aprendizaje. Como jugador también, Matías, vamos de nuevo. Cuando vos te expones a cualquier situación, seas jugador de los Pumas, o seas el mejor del barrio, sos el mejor de la provincia, sos el mejor de los Pumas, sos el mejor en Inglaterra, sos el mejor en Francia, sos uno de los mejores del mundo, estás expuesto. Ahora, acá hay un nivel de agresión
Te digo, mirá que me ha pasado. Hay envidias en todo No, lado. agresión en cualquier lado, pero el de acá es tremendo. No sé lo que es. Yo Lo con Das Neves, sufrimos contaba con Das Neves. Yo con Das Neves es como que me digas, ayudaba a la casa de Chubut, pero de una forma, un altruismo. Lo pienso ahora y digo, porque Mario me caía súper bien. Muy ingenuo de tu parte. Recontra ingenuo. Me decís, vos no sos Y bueno, ingenuo. entras a buscar, a ver cuánto gasta la oficina. Bueno, y metemos que tienen gastos reservados No, por pero tanto. entonces, pero ese momento, cuando la gente me decía, le digo, yo no te puedo discutir cuánto gano por mes, no te puedo mostrar porque sería como billetear que no tiene sentido. Es decir, ¿vos te crees que yo le estoy haciendo esto por un gasto reservado de 2.000 euros? O sea, eso es lo que. Claro, pero cuando aprendes que la concepción de la política y el gasto público tiene una responsabilidad gigante, Sí. ahí te das cuenta, bueno, no, pará, tendrías que explicarlo de otra forma, ¿entendés? Entonces cuando me di cuenta que esa movida, dije, yo estoy haciendo esto ad honorem, porque creo que Mario es un tipo, me parecía un buen pibe. Después dije, Mario, dije, muchas veces tuve una, y dije, la verdad que esto no es lo mío, no estoy preparado y no estoy listo para esto. Entonces hice política en mi deporte, me dediqué a ser dirigente. Y nada, vas aprendiendo, no es que, ¿sabes? Yo lo aprendí. Y en lo personal Creo. también hiciste un recorrido, no sé si ponerte en lugar de diferente, pero muy particular en tus vínculos. Esto que hablamos de Román. Hay un momento con Calamaro, que siento que también hay como un quiebre, ¿no? De algo donde... Santi Solari me faltó, ahí me faltó mis amigos de Madrid. No, es que Santi es el que te saca de ahí. Claro. Me parece. Pero sí. digo, hay un momento que no sé a dónde te llevó la vida, que estabas a una mala decisión de por ahí de dañarte. Sí, se había muerto mi viejo ese año. Yo estaba de nuevo en la cápsula de lo que digo, la rueda del hámster, ¿no? Todo el tiempo es como que es una mezcla de ambición y de. Lo que vos te subís solo a la rueda del hamster. Sí, sí. Te la pones vos. Es de la personalidad. Voy y vamos. Buscamos y Claro. con mucha intensidad. Y eso tiene su parte, digamos, de. Después vuelve lo que te decía el boomerang. Siempre, por lo menos conmigo, el boomerang vuelve. La sensibilidad no te la puedes anestesiar mucho tiempo. Por lo menos a mí me pasa. Yo, o sea, lo tenía la muerte de mi viejo. Dije, no, mundial, al palo. Jugamos el Mundial 99, clasificamos por vez en la historia. Venimos acá, primera vez en la historia, Susana Jiménez. Yo no estábamos acostumbrados O nosotros. sea, un ruido diferente. Todo diferente. Y yo, viste, tenía como. Y me escapo a Madrid con Santi, que era. Ahí yo era amigo de Santi Solari. Y me escapo a Madrid, y él me invita, él jugaba en Atlético de Madrid en ese momento. Y justo se dio en lo de Guille, en un restaurante conocido ahí en Madrid. Nos juntamos y justo estuvo viene Andrés. Y nada, Andrés estaba haciendo el salmón, yo soy fanático de la música. Y de Andrés, gran momento de Andrés, pico inspirativo. Pico inspirativo, y yo lo viví, tuve todas las. O sea, viví con él haciendo el salmón en un departamento en Malasaña. Te pasaba todos los temas. Sí. Te pone todo. Uno por uno. Cuando sí. estás con él, no para. Uno por uno. Pero pará, vos viste lo que era el salmón. Yo comí un asado a la casa y dijo, con este teclado hice el salmón y tocó todos los temas. Yo estuve. Bueno, ese teclado, es verdad, en un departamento no había un mueble. Parece una película, ¿viste? Trae No, esa etapa de Andrés se fue así. todo y yo, de nuevo, de otro palo totalmente. Yo no había vivido nunca una grabación de música. Sí, no había pero- visto esa inspiración. Debe haber pocos tipos en Argentina como él. Y aparte estabas en el momento, en un El pico salmón. de inspiración. Un pico. Un montón de discos el salmón. Sí, 103 canciones. Bueno, vos imaginate la cantidad de canciones más que tenía. Bueno, tenía, en ese momento se grababa, lo grababa en dos canales, creo, Sí, en una Porta Apple Estudio. que tenía, y un teclado y la computadora, él solo, no hay estudio, nada, te estoy hablando como que fuese ahí. Y nada, y tenía una caja interminable de demos que iba haciendo y los iba poniendo. Algunos eran inescuchables, pero de verdad era una cosa. Y sí, está bien, el filtro lo La maneja. avant-garde, escuchás una mezcla de todo lo que avant-garde hace. con una cosa rara, No, hay que con probar tango. para sacar gemas. Bueno, Hay que probar. él decía rock de laboratorio, hacía una difícil, y la triba, yo viví esa parte, y una parte que me sacó a mí completamente del otro lado donde estaba. Y nada, me empecé a vivir la vida de tal vez Era de. una etapa border de Andrés, así, era un pico creativo, pero bueno, los picos vienen todos juntos. Exactamente. Estaba muy autodestructivo también. Estaba en un pico border y yo estaba en un pico también de Vulnerable. muy sensible, muy vulnerable, si querés. Se murió tu viejo. Estaba re. golpeadísimo. Y en un día en un estudio, bueno. ¿Cómo hiciste para no tomar la mala decisión?
viste, no sé, en ese momento, no sé digamos, en ese momento podría haberla tomado y por ahí era una noche, ¿entendés? Nunca lo vamos a saber, es como la cosa del duende, no vamos a saber cómo terminaba la historia. Pero ¿qué imagen tenías vos de la falopa, por poner un término mucho respeto. bien casi gracioso, ¿viste? Mucho respeto. Esto tocas y manchás, esa mancha no se borra nunca más, o sea, queda para siempre. No, yo era un tema de... O bueno, por ahí es un tiro y no... No tenía la capacidad para... soy eso, ¿viste? Bueno, yo no tenía esa capacidad. Yo siempre soy muy respetuoso de las drogas. Sí, seguro. Porque primero me pierdo el control y segundo no sé cómo sigue la historia. Claro. Yo sí me conozco, sé que por ahí, si eso me gustase o me lleva a un lugar, por ahí cómo lo freno. Está bien, tengo hijas. No, pero tenés un ímpetu, una voluntad, una personalidad que decís, si me engancho con ¿Abro esta puerta? Sí, No, sí. Exactamente. Y en ese momento estaba con esa parte. Digo, che, si abro esta puerta, no la abro. Bueno, qué conciencia para estar en un momento frágil. Exactamente. Y Santi, vamos. Santi, Que él siempre... Santi, porque ahí tenés un redeportista al lado. Un ángel La que me- clave era, si no había un deportista, en vez de un deportista, No sé había qué el bajista de la banda, Todavía sigo allá. sacaste 3 discos. Sí, no iba a pasar, me iba a quedar ahí como en plomo llevando Un las homeless. cosas. Pero no tenías hijos, nada todavía. Ahí no, en ese momento nada. Fue año 99. En octubre, noviembre del 99. Cuando estaba haciendo el salmón. ¿Y qué imagen te viene tuya de ahí? No, me viene- El departamento, yéndote, Santi sacándote. Todo, me acuerdo, el otro día les escribí cuando salía una nota en Olé, les escribí y le dije, disculpe, y con Santi y todo, y se reía, no, nos vemos, porque justo Andrés estaba en Madrid. Y tenemos Macintosh, nos gustan los dos los valvulares, yo escuchamos música en equipo valvulares, no sé si los habrá Sí, visto, claro, pero me volvió claro. loco. No, Andrés es un enfermo. Bueno, por medio de, ¿verdad? Andrés me empezó y después Te mandó a Fnac. Dárgelo fue el último que me dijo, tenés que escuchar acá. Bueno, ahora me volví fanático de eso, entonces Andrés, dijimos, nos compartimos músicas o vinilos y decir, bueno. Y dije, bueno, y le dije, mirá, y me dijo, uy, qué época es la del salmón, me pone. Te quiero preguntar por Diego, por el Diego. También, porque ahí hablando de luz y oscuridad, ¿no? El más luminoso y los periodos de mayor oscuridad. Sí, ¿En qué momento tal vez viví te acercaste? Fue O una se cosa acercó. muy rara. Y fue mi gratitud eterna, ¿viste? Y yo no del lado del gol con los ingleses, vuelvo a lo mismo que Román, son esos gestos que duran para toda la vida. Una persona. A mí Diego me llamaba y me decía, venite a tal lado, y yo estaba, no sé, la última vez que lo vi, creo que le llevé una camiseta para Benja, y me dijo, me llamó, a las 3 de la tarde quiero una camiseta de los Jaguares, me dijo. ¿Dónde querés que la saque? La voy a comprar. Tráemela. Sí, boludo, fuiste pero a no comprar? desde el lado del fan, sino del amigo. No, de quiero hacer algo por este pibe. Exactamente. Quiero Y hacer al algo por margen vos. de lo que era Maradona. No, sí. bueno, pero cuando tenés un vínculo personal y el tipo te pide algo, vos decís, yo lo quiero hacer. Yo estaba, mira, te lo voy a contar porque es linda la anécdota. Yo me había roto los ligamentos cruzados de la rodilla en el 96, yo era chico. Había jugado 10 partidos en los No Pumas. falta nada vos, tenés todo. Ligamento roto. Con platitos, sí. Y estaba con las muletas y mis amigos me vienen a buscar y me dicen, como, viste, che, Agustín, vamos, no sé qué. Yo no salía, ya estaba en la recuperación. Iba 2 meses, quería salir corriendo y, viste, los ligamentos cruzados tienen... Para algo estás, era para que yo para que me vuelva a reconcentrar. O para que tenga más paciencia. O al menos así lo vi esa lesión yo. Yo estaba con las muletas en New York City, en un boliche de antaño. Sí, claro. Estaba con las muletas colgadas en la barra y de golpe se movía todo el boliche de un lado para otro. Y yo no sabía, digamos, nadie... Viste, como pasaba algo y yo estaba en mi mundo, desconozco. Entonces viene el dueño de la City, que era amigo de mi tío de la baranda, que tiene un restaurante ahí en Martínez, Fabre, y me dice, che, Agustín, vení conmigo. Yo no sé, viste, lo había visto. Uy, ¿qué pasó? Me lleva ¿Ya al... sabía que era Diego? No, o no tenía ni idea. Me sube al ascensor, viste, ese que iba al VIP Sí. Entonces me sube un ascensor, yo no había estado nunca, no pertenecía todavía a ese mundo. Si a esa zona no habías entrado. Ese mundo de VIPs, no, yo era de abajo. Y nada, empiezo a subir el ascensor, viste, y de golpe abro la puerta y lo veo, así, viste, parece de película, te hago la escena. Abre el ascensor y lo veo a Diego. En Diego el medio del sentado VIP, ahí con grupo o acercándose. No, sentado con toda la trupe Séquita. maradoniana, que yo a ese momento no la conocía, pero la conocí ese día. Entourage. Y me hace... Ya una Así. manito que te Sí, marca. así. Las piernas Yo, boludo, no, se aflojaron. las muletas se me movían para todos los costados. Y voy con las Aparte muletas. ya era la certeza de me conoce, Eso. sabe quién ¿Cómo soy. sabe? No importa que sabés que te conoce medio mundo, pero Yo no podía hablar. Sabe mi mirá, nombre. Mirá que yo hablo, ¿eh? Sí. No sabía, me quedé mudo.
Yo iba con las muletas al lado, iba mirando al mismo tiempo, vas registrando. Sí. Quiero contarle a mis amigos que estuve acá. Archivando, imagen, archivando. Yo les tengo que contar a mis amigos, nadie me va a creer, estoy acá con Maradona. Me siento al lado de él y me dice, ¿cómo va esa lesión? Yo no entendía nada, ¿entendés? Así Igual dije. se sabe todo. Digo, todo. Me Sabe dice, todo. ¿cómo va esa lesión? Yo no le podía contestar. Pero de verdad no le contesté. Parecía tonto. Sí. Bien. Bien, le contestaba con sí, no, viste, monosílabo. Me dice, y me empieza a hablar de su lesión de Barcelona. Y yo, y como que dándome, no, me contaron que no la estás pasando bien, que esta lesión, que yo te aviso, vas a estar mejor que nunca, vas a salir mejor. Bueno, salí, me dice, Saliste ahí, querías jugar un partido. dice, y yo te daré el teléfono, que me llame cuando él quiera. Pero me llama, digo, yo imagínate, anotaba ese momento. Sí, no pues había. por ahí te cuesta llamar, decís. No, yo no lo llamo nunca. No, yo no, después me llama, la grandeza del pibe, por eso te digo. Y nada, anoto el teléfono y me dice, bueno, andá, y yo así, tac, me fui, lo rápido que entré, me fui. Yo me quedé oscilando, viendo, chao, lo que me acababa de pasar. La Mis presencia amigos, es ¿dónde muy estás? poderosa, digo, de Increíble, mucho poder. un tipo de- Emana una cosa de... Increíble. Yo hago la primera vez que lo vi, que crucé mirada, me dio miedo. No, ¿viste? bueno, a mí me pasó lo mismo, escondí. todo junto. Y después me llamó una vez a casa, al teléfono de línea. Increíble. Atendió a mi mamá, me acuerdo. Me dice, ¿en qué andará? Me dice mi vieja. Me dice, ¿te llaman Maradona? Pues llamó a las 3 de la mañana. Horas raras. Hola, sí. Está Agustín, sí, ¿quién es Diego? Y vos ya a las 3 de le la sacás la mañana, voz. al mediodía en la cama, en la casa, imagínate. Mamá preguntando, ¿por qué te llaman Maradona? A las 3 de la mañana, un día de semana. Entonces, bueno, y así, bueno, después vimos ¿Y qué historia quería a más las 3 de la linda. mañana? Nada, llamaba a ver cómo estaba, ¿no? Esas cosas. Después me llamó, después compartimos mundiales 3 juntos. de la mañana, teléfono de línea. Sí, era así, los horarios. Y vivimos cosas, después me escribió para un libro mío, después vino cuando yo me retiro, el pibe aparece en... Nada, tenía gestos de grandeza que no, es raro de explicar, ¿no? El Maradona de... Después también conocí a Dalma y a Janina y a Claudia, los conocí por él y me parecieron divinas las tres, no sé. Le tengo mucho cariño a la familia, porque me ha O sea llevado que- momentos muy lindos míos también de mi vida. Claro. Y la verdad Valdano que... dijo una frase el otro día que me dejó pensando, cuando habló de la muerte de Diego, que no sé cómo te pegó a vos, y es, no sabía a quién darle el pésame. No, tiene muchos vínculos rotos Sí. en el camino, me hablaste del Dalma, Janina, Claudia. Digo, no sé si es a ellos, a quién le tengo que dar el pésame. Sí, mi relación fue muy con ellos y con Guillote también, ¿no? Me parece que... Y eso a mí, esa separación me dolió muchísimo también. Y sí. Pues yo creo que Guille lo amaba con toda su alma y yo lo viví. Digamos, yo lo vi, ¿no? Es que... y desinteresadamente. Por eso me dolió. Pero bueno, el mundo Maradona era muy complejo. Y yo de nuevo, del amor... Vos Viví sufrís un con- poco ser Agustín Pichot. No, Imagínate ni por ser si no, Diego Maradona, la Maradona. gente me pregunta, me ha No hay- preguntado. No hay manera. Nada, Sarkozy lo estuvo esperando una vez. Sarkozy me dio la camiseta para que se la firme, el presidente de Francia, y me tuvo 2 horas. Y digo, Diego, yo nunca le pedí una foto ni una camiseta. ¿Y él te dio alguna? Él. No, Nunca se la. No, nunca. No, claro, no. No, porque yo cuando lo conozco ya él ya no jugaba. Y Sarkozy me dio una camiseta de Argentina para que firme. Y yo me da mucha vergüenza. Nada, lo estuve esperando un rato largo a Sarkozy, ¿eh? Dice, no, pues este de la derecha no le damos nada, me decía. Espectacular. Un genio, la estuvo esperando, no, una cosa. No, hace el Mundial de Rusia, ya hace no tanto, tanto con miedo Putin. Vladimir, ven. No, genio. No, yo he visto cosas que no vi con nadie en la historia de. Con gente muy importante, como te digo, Sarkozy, te digo. Tipo una cosa generaba también. A lo mejor puse un posteo cuando vino al Mundial de Francia, el Mundial de Inglaterra, que estuvo en Leicester, jugaron los Pumas contra Tonga. Y puse un posteo también, y un montón de gente puteándome, que ese drogadicto, hijo de puta, no sé qué. Ahí, viste, es como que hay una parte muy detractora de antimaradoniana. Claro. La muerte de Maradona extinguió a los detractores. Digo. Los enemigos de Diego están todos llorando, dije yo a la 1 y Bueno, está cuarto. muy bien. También me pasa, ¿sabes que sea- muchos amigos míos son antimaradonianos fuertes? No, pero pegó. Sí, es lo malo que tiene, lo malo y lo bueno que tiene la muerte. La última. Para adelante, porque miramos Estamos mucho para moviendo, atrás. vamos cambiando. Ah, bueno, pero ¿tenés 48? 47 en 2 semanas.
A los 60, ¿es imposible imaginarse, más o menos? Imposible. No, a mí me gusta justamente tener... El día a día. Que haya un montón de... A mí me preguntás y me decís... Objetivos ¿Valió cortos. la pena cada una de esas cosas que Mediano viviste plazo. buenas y malas? Me encantan, sí. Sí, hoy. Ni idea pero por ahí tu mediano plazo es los próximos 3 años, los próximos No, 5. y Porque hoy. esto estás dedicado a esto, son un par de años seguro, no sé. Sí, hoy. Siempre soy. Vamos hoy. Vamos fuerte hoy, pero fuerte. Gracias, Agustín. Un verdadero Charlar. lujo y un placer y mucha admiración para tu persona. Muchas gracias. Igualmente. Agustín Pichot, dialogando sin auriculares. ¿Ves?